Hola, ¿hay algún grupo listo para exponer, jóvenes? ¿Nada? Hola, hola, ¿no se escucha nada? Ujú. Hola, al 100%. Bueno, si no hay grupo para exponer, vamos a entrar a las últimas unidades de la materia que tiene que ver con cemento y lo que es construcciones, ¿ya? Bien, vamos a empezar entonces. Bien, había solicitado a los estudiantes de Sucre de que algunos de ellos pudieran, o algunos, o dos de ellos pudieran elaborar respecto a la fábrica de cemento que tienen ahí en Sucre. Bien, yo les voy a mostrar un proyecto que iba a ser real acá en Santa Cruz por la empresa Itacamba en el año 2010. Lamentablemente este proyecto quedó trunco, ya estaba consolidado, podemos decir, ya se había hecho el estudio, se había recabado información de la materia prima para producir cemento, de tal manera de que no se concretó porque con el actual gobierno les pidió de que esta fábrica sea centrada en La Paz, no acá. Bueno, entonces como los inversionistas eran brasileros y se dio creo que, no sé si el Mundial o la Olimpiada, no sé qué, entonces prefirieron hacer, o sea, dedicar todo lo que ellos tenían allá para la producción de cemento, ¿ya? Que les fue más atractivo que acá. Por otro lado, el mismo hecho de transportar una de las materias primas desde Brasil hasta La Paz era un costo que tener implementada la planta acá. O sea, este proyecto quedó trunco. Vamos a ver cómo es el proceso en sí. Bien, eh, Santa Cruz ha tenido un crecimiento muy notable en estos 20, 30 años. Yo ya creo que llevo acá como 40 años y su desarrollo ha sido de forma muy acelerada. De tal manera de que el desarrollo va acompañado también con el requerimiento de vivienda. Y lógicamente de que en esta unidad que tenemos que hablar sobre lo que es material de construcción, se tiene de que la explotación de área, la demanda de cemento, el crecimiento de las industrias de cerámica ha sido tan notable de que en la última, hace unos 4 o 5 años atrás, hablo del 2000, aproximadamente en 2011 a 2012,
ya ha aparecido una nueva planta de producción de alta tecnología en lo que se refiere a la producción de pisos de cerámica. Entonces, en esta cuestión de lo que viene a ser cemento, podemos decir, no sé, si en Sucre será una planta completa, ya que para elaborar en su fase final el cemento requiere una de las materias primas que es el clinker. Y el clinker, lo que hacen acá, por ejemplo, Cemento Camba, que está en carretera Guarne, el clinker les envían de otra planta que pertenece al grupo Francesa, de tal manera de que lo que se hace acá es un sistema de mezcla de clinker, caliza, yeso, y en base a ello es de que se mezcla, se tritura y se envasa. No sé cómo será el Sucre, si tendrán el proceso mismo de producción de clinker, que es la base para la producción de cemento. En este proyecto que asesorea en el año 2009, ya, precisamente era un sistema similar al del cemento Guarne, en el aspecto de una mezcla, ya, y trituración en un sistema de molino de martillo. Bien, entonces vamos a entrar de forma breve a describir lo que viene a ser. Vamos a empezar esto aquí. Ya, respecto al estudio de las materias primas, ya, por ejemplo, en Cochabamba se ha identificado yacimientos que están a flor de tierra, ya, con buena calidad, respecto a yeso. ¿Ya? Como se puede apreciar acá en esta imagen, está una fotografía tomada por la persona que asesoré de los trabajos que hicieron respecto al estudio de materia prima, de tal forma de que el yeso, la caliza, más que todo el yeso que existe, como les decía, en Cochabamba, en algunos lugares, ¿ya? Se tiene a flor de tierra, ¿no? Y entre ellas también tenemos la piedra caliza, que es muy importante. Bien, aquí en esta fotografía se puede apreciar una de las materias primas fundamentales, que es el clinker. Acá son fotografías respecto al yeso, ya aquí triturado en forma de polvo. Bien, entonces ahí tenemos tres de las materias primas principales, donde el clinker es nada más que una mezcla de silicato de calcio, ya que se obtiene por un proceso térmico denominado clinkerización, ¿ya? En cuanto a la piedra caliza, lógicamente que esta es sometida a un proceso de reducción de tamaño a través de chancado, como se llama, ¿ya? Es una operación unitaria, no sé si ustedes ya vieron conmigo, pero en la parte de trituración hablábamos de los molinos de tipo mandíbula, en los cuales son importantes para la reducción de tipos de materiales bien duros, pero en este caso la piedra caliza no es tan dura como son algunas rocas, ¿no? Y el yeso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el yeso confiere es un aditivo usado como regulador en el fraguado del cemento. O sea, de ahí es que su proporcionamiento, de acuerdo a sus características y el rol que juega en el producto final, está relacionado a cumplir ciertas especificaciones que las normas bolivianas establecen en función a la proporción de estos tres componentes.
Bien. El clínker ya se obtiene a través de un proceso de calcinación de caliza y arcilla a temperaturas, como ustedes ven ahí, bien altas, que son y oscilan entre 1350 a 1450 grados Celsius, hasta obtener en forma de pellet. Entonces, una vez obtenido el clínker, ya se constituye en la materia prima principal en la producción de cemento, que entra en proporciones de un 80% aproximadamente. Bien, los componentes de clínker generalmente están basados en silicatos ya de calcio, que puede ser tricálcico, dicálcico, como así también aluminatos y de ferrito aluminio tetracálcico, que son fundamentales en las características que va a conferir ya esta composición de estos componentes en este producto denominado clínker. Bien, acá, como este proyecto tenía que ver con la producción de cemento de la misma línea, entonces la fábrica que existe en Puerto Suárez es Itaú, y es de allí donde se iba se iba a proveer de esta materia prima. Bien, entonces el nombre de esta empresa para este proyecto se le colocó como nombre de fábrica de cemento Canva, y que pertenece a la misma línea de Itaú. Y entonces les mencionaba de que ya este consorcio, podemos decir, ya tiene su planta de cemento en Puerto Quijarro, ya de tal manera que gran parte de las materias primas, como el caso del clínker, proviene del Brasil, y caliza y otras es por algo que se situó en Puerto Quijarro, porque me imagino de que algunas de las materias primas que corresponden a piedra caliza y eso deben existir y ser fácil su provisión para la producción de cemento ahí en Puerto Quijarro. O sea, todo tamaño y localización de una planta está relacionada a factores de localización. Ya por eso es que me imagino de que fue uno de los motivos por los cuales se implementa esta planta en Puerto Quijarro. En esta fotografía, por ejemplo, lo que les comentaba al inicio, el yeso, existe flor de tierra en algunos lugares de Bolivia. Esta es una fotografía de un lugar en Cochabamba donde ya los comunarios resguardan, ya armados, no es cualquiera que puede ingresar, ya, y de tal manera de que son ellos los que se encargan de su explotación y venta del yeso que disponen en esas regiones. Bueno, y también en este estudio ya fueron otros lugares donde se identificaron regiones productoras o que son ricas en yeso, ya como, bueno, vemos de que gran parte de ellas están situadas en Cochabamba, ¿no? Y algunas situadas a carretera Oruro, ¿ya? Dos de ellas, ¿no? Bien, más o menos aquí eran datos históricos de la empresa Itaú, ¿ya? En función al uso de estos cuatro componentes. Entonces vemos de que el componente principal, tan solo ver este cuadro, ya dado las cantidades crecientes que se percibe de los datos históricos de 2009 al 2013, el clínker viene a ser una de las materias primas más empleadas. Con respecto al estudio de mercado en este proyecto, ¿ya? Se empezó a hacer un análisis de las fábricas de cemento existentes en el país.
De tal manera que se identificaron 4 de ellas, lógicamente que hay algunos grupos que tienen 2 o 3 plantas situadas en distintos departamentos. Dentro de las empresas dedicadas al rubro de producción de cemento tenemos Soboce, Francesa, Coboce e Itacama. Bueno, cada una de estas fábricas ¿ya? Produce cementos que deben cumplir especificaciones en función a la forma en que se proporcionan las materias primas para obtener un tipo de cemento. Aquí la norma boliviana ya establece las especificaciones respecto al cemento Portland, de tal manera de que estas se clasifican en función, como les decía, por ejemplo, este es un 95%, ¿ya? De 95 a 100% de clinker, prácticamente casi puro clinker, ¿ya? Y en alguna muy ligera concentración de algunos aditivos, que puede ser exento, cero, o puede tener un 5% de aditivos. El cemento Portland IP, ¿ya? Corresponde al uso de clinker pozzolana file localiza, ¿ya? En estos porcentajes, ¿ya? De estos 3 componentes. Y luego tenemos el cemento Portland IF, que varía en los porcentajes respecto a los componentes que son formulados, ¿ya? En relación a este otro. ¿Ya? Y luego el cemento pozzolánico. Entonces, la norma boliviana exige o confiere 4 clasificaciones en función a los componentes y sus proporciones que le confieren la categoría correspondiente en base a ello. Bien, aquí Soboce, ¿ya? Viene a ser una fábrica o una empresa que ya fue fundada en el año 1925. ¿Ya? Y esta empresa está constituida por sus plantas. Una de ellas es la que está en Guarle, en Misa no sé dónde, ya, el puente, y Cemento VH. El mismo nombre ya identifica la región donde está implementada esta planta. Ya, entonces, en Misa está en Oruro y Cochabamba, el puente en Tarija y Chuquisaca, y VH en La Paz. Y aquí tenemos Cemento Francesa, ya que fue fundada en el año 1959. Y bueno, es una planta que está situada en Calporco, dice, en Sucre, y produce, produce cemento pozzolana IP30, como dice acá, ¿no? De acuerdo a la norma boliviana. Entonces, son algunas fotografías de esa planta cementera. Y luego tenemos el grupo Coboce, ¿ya? Igual, todas ellas han ido incrementando sus plantas de producción en años posteriores después de su creación. Y aquí más o menos tenemos un resumen de las capacidades instaladas de esas empresas, Soboce, Francesa, Coboce, Itacamba. Y yo estimé o estimamos, de acuerdo a datos, las capacidades instaladas de todas en general. Bueno, y también unos datos ya que permitan efectuar la determinación del comportamiento de la demanda histórica para establecer valores para efectuar una proyección para años posteriores. Entonces aquí vemos de que tenemos una ecuación predictiva exponencial que permite una lineal también, que permite más o menos, en este caso, estimar ya la demanda futura de cemento. Bueno, en cuanto a los precios históricos, creo que
sigue manteniéndose entre 50 o 50 o 60 bolivianos, me imagino, ya. Bueno, ¿y dónde iba a estar localizada esta empresa? Bueno, para empezar, ya habían recibido datos y contacto de esta empresa, Cemenilplan, cuyos planos, datos de los equipos, tuve o los tengo, por decir, de tal forma de que más adelante vamos a ver la planta ofertada para ese grupo. Ya, entonces se pretendía establecer esta planta en Guarne, ya. En este lugar se identificó el área ya, incluso ustedes pueden ver acá, están ya las dimensiones, ya estaba el terreno, y vamos a entrar a la parte más importante. La parte más importante está relacionada a la recepción de la materia prima. Este es el esquema propuesto por la planta Cemenilplan, con capacidades para almacenamiento de cada uno de estos silos para puzzolana, clinker, yeso y caliza. Entonces, la recepción de la materia prima consistía en recibir y almacenar esos materiales en estos silos. Bien, posteriormente ya tenemos de que la materia prima es transportada de acuerdo a pesaje hacia el molino de bola, ¿ya? Pero en su trayecto hay una selección y limpieza, ¿ya? Y clasificación también, de tal forma de que permita separar algunas impurezas que pudieran tener estos materiales. Bueno, aquí vemos los porcentajes con los cuales se iba a preparar el cemento con estos 4 materiales. ¿Ya? Entonces vemos de que el clinker, en este caso, un 70%, 20 de puzzolana, y hacen 90, y 6, 4 entre yeso y caliza. El proceso de molienda generalmente se efectúa en molino de bola. Estos molinos se caracterizan porque permiten obtener partículas muy finas, de tal manera de que ustedes ven la granulometría que tiene el cemento que se usa en la construcción, son partículas muy finitas, de tal manera de que la forma de obtenerla es a través de estos tipos de molinos, ¿ya? Lógicamente que después se hace un tamizado, de tal manera que las partículas que son de un diámetro mayor a las especificaciones, nuevamente se retorna al molino de bola, ¿ya? Es decir, aquí hay un proceso de separación, nuevamente se hace la alimentación hacia el molino de bola. Bien, después de efectuar el proceso de molienda, entonces esto se envía a los silos, en los cuales de ahí pasa a un sistema de pesaje y embolsado. ¿Ya? Aquí tenemos la dosificadora. Y como así también la venta de cemento a granel, ya directamente va a estos silos y de acá se carga a los camiones. Bien, en caso de envasado en bolsa, ya, entonces el proceso que ya había mostrado hace rato estaba relacionado a una dosificadora, un sistema de balanza y de envasado. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos una vista nuevamente del molino de bola. ¿Ya? Se tiene de que el molino de bola
necesita un sistema de lubricación en su parte constitutiva, de tal manera de que el aceite que se emplea se calienta y pasa a través de un intercambiador. De ahí entonces de que este sistema está conformado por todos los enfriamientos de agua que permiten la refrigeración de estos sistemas que son lubricados con aceite. Bueno, y aquí tenemos las dimensiones que iban a tener estos equipos y sus capacidades ofertadas por la planta Semen Mill. Si no hay alguna pregunta, con esto cumplimos con lo de cemento. ¿Hay algún grupo que está disponible para exponer? ¿Nada? Bueno, yo mañana voy a acabar todo el avance. Nada raro que el miércoles ya esté pasando el examen final para que lo terminen el sábado. Hoy voy a empezar a corregir los parciales. Ya ayer acabé de despachar a un tesista. Entonces hoy voy a empezar a corregir. Hasta el día de miércoles van a tener la nota del primer parcial. ¿Ya? Y el que no defienda hasta el viernes, no sé yo. Yo les digo de que yo les he dado con anticipación que vayan defendiendo. Apenas 3 personas de los 40, es muy poco. Buenos días, ingeniero. Sí, buen día. ¿Vas con él? Sí. ¿Abringa una vez? Sí. Inge, disculpe, hasta el viernes tenemos todos entonces para defender. Mejor sea hasta el jueves. Ya. Martes, Listo. miércoles, jueves, no es nada ya. Sí. ¿Y cuándo usted pasa nota, Inge? A nosotros nos dan 3 días. Así que por eso para mí es estresante cada fin de módulo. Bueno, jóvenes, si no van a exponer, voy a empezar a lanzar lo último. ¿Ya? Vamos a poner, ingeniero. Ahorita ya me va a cortar ya. Después del receso. Ya. Ahorita ya me va a salir este tiempo. Pero antes que salga ello, vamos a ver, voy a buscar el otro tema que está referido a cerámica. Cerámica, por lo menos vamos a mostrar y ya salió ya. Y vamos a ver ya. Mira lo que dice. Áridos. Se llaman pisos. Ya. Bueno, jóvenes, mejor vamos a ver en 15 minutos. ¿Listo? Alístense lo que van a exponer, ¿ya?
¿Listo? Del mes de agosto. Es una de las primeras tesis en forma virtual que se ha defendido en la carrera de Ingeniería Industrial. Este joven le tiró como 3 años, corrija, que corrija. Y bueno, tenía que haber defendido una semana, en la semana en que empezó la pandemia. Este trabajo, como les digo, es base para lo que viene a ser un ingeniero industrial respecto a lo que son los estudios de factibilidad, en los cuales ustedes ya van a ver proyectos 1, o posiblemente a alguien se le ocurra hacer examen de grado, aunque ahorita más conveniente es efectuar la modalidad de grado. Bueno, se describen los problemas porque se va a desarrollar este trabajo. Ya hace rato hablé de que Santa Cruz, a medida que va creciendo la demanda de servicios básicos, vivienda y otros, da lugar a que las empresas también consideren un incremento o alternativas de proyectos para la implementación de nuevos sistemas de producción. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en este estudio está relacionado a lo que viene a ser la producción de pisos de cerámica. En base a ello es de que se plantea un árbol de problemas y un árbol de soluciones, que es lo que pretende cubrir este proyecto basado en el árbol de problemas identificados, que es una demanda creciente de pisos de cerámica. Y como todo proyecto de inversión, se efectúa la parte introductoria, marco teórico, de mercado, tamaño y localización, ingeniería de proyecto, inversiones, financiamiento, evaluación económica y financiera, organigrama. Bueno, eso es lo más común en los proyectos de inversión. La importancia que tiene el estudio de materia prima es identificar qué es lo que se requiere para producir un producto y de dónde se va a obtener y qué características confieren esas materias primas a emplear en la producción de un producto, en este caso de piso. Bien, la materia prima fundamental acá es la arcilla, lo mismo que se constituye en la materia prima para la producción de ladrillos, tejas y otros. ¿Ya? Entonces la arcilla es la materia prima principal para la producción de pisos de cerámica. Acá Santa Cruz se ve favorecida más que todo donde vive Gabrielita, en los valles cruceños, donde a flor sobre la misma carretera se puede ver la riqueza de esos cerros que contienen arcilla. De tal manera que hay algunos cerros que dice propiedad de la empresa Magla, Cerámica Tanto, y eso es lo que pude constatar en el año 2014-2015 cuando fui a los valles cruceños, donde sobre la carretera mismo se visualiza ya algunos cerros que son propiedad de estas empresas que producen ladrillos, pisos y otros, ¿ya? Bien, entonces el piso, como ustedes ven acá, está constituido por varias capas, ¿ya? De tal manera que estas capas son fundamentales en el proceso de producción, ir conformando las mismas, ¿ya? Se habla de los engobes, se habla de los esmaltes que tienen, ¿ya? Y de una capa protectiva. El engobe inferior es aquella que tiene que ser impermeable, ¿ya? Porque va a ser la capa que va a estar en contacto con la superficie, en este caso del suelo donde se está haciendo la colocación de estos pisos, ¿ya? Y a veces la humedad se transmite
y llega a aparecer en la superficie de los pisos unas manchas negritas que son la presencia de hongo. Ya en mi vida, en la vida real, en la fábrica que trabajé de gaseosa, pasó esto. Ya se colocó un piso en el área de producción y al mes empezó a aparecer punto, y entré en contacto con un compañero experto en esto, Chichi Clancy, que trabajó bastante en cerámica, y lo llamé para que qué opinión él daba. Entonces ese problema se percibió y se tuvo que cambiar N metros cuadrados de piso, ¿ya? Entonces, de ahí es de que este engobe inferior tiene esa finalidad, de ser lo más impermeable posible. El esmalte, por ejemplo, se constituye en una superficie que transmite ciertas características como brillo, por ejemplo, ya, y suele ser una estructura vítrea. Bien. Bueno, gran parte de las materias finas provienen de empresas que están, en este caso, en Europa, en el caso de Prodesco. Bueno, aquí se estableció un análisis de los precios de lo que es la arcilla, la importancia que tiene el defloculante en la preparación de lo que se denomina engobe, ¿ya? Y lo que es el esmalte, ¿no? Aquí se determinó lo que en realidad cuántos puntos de venta hay, cuánto compran, a cómo son los precios, el número de agencias, qué es lo que opina la gente. Acá más o menos es una proyección basado en el crecimiento poblacional, considerando el número de viviendas por familia, ¿no? Y tomando una base de los requerimientos de acuerdo a los metros cuadrados de una vivienda específica o característica que permita estimar la demanda futura o el requerimiento. Entonces, en base a eso, se hizo el análisis de las capacidades que tienen las empresas y, bueno, esta fábrica de cerámica Rafaela es donde la mayoría de estudiantes de la Gabriel, estudiantes, bueno, había ahí un estudiante de UTEPSA que no sé si trabajó su práctica ahí. Entonces van a parar acá. Aquellos que estén interesados, que vienen por carretera Camiri, tranquilamente puede hacer su solicitud, hacer su práctica ahí. Bueno, y se hizo el balance de demanda-oferta, ya de tal manera de que se determinó de una demanda insatisfecha siempre y cuando las empresas no incrementen su capacidad. ¿Cómo se iba o se va a comercializar el producto? Ya en cuántas unidades en una caja, qué dimensiones va a tener y la forma de comercializar. Tamaño y localización. Acá creo que ya ustedes llevaron la materia conmigo de instalaciones industriales y ahí se ve la importancia que tiene el análisis de los factores de localización para una empresa, o cuando hay 2 o 3 alternativas, ver cuáles de ellas, en función a los puntajes que se les da a estas regiones confrontadas, se determina cuál de ellas es más conveniente. Acá el proceso de producción de cerámica se inicia con la recesión de la materia prima, fundamentalmente lo que viene a ser la arcilla, la cual se deposita ya en una zona muy próxima a la tolva de alimentación de la línea de producción. Y entonces, fíjense, aquí está la arcilla, de tal manera de que se efectúa el pesaje, ya, y se carga a la tolva de alimentación a la línea de producción y pasa a través
Ya esta arcilla pasa, que tiene granulometrías y todo eso de distintas granulometrías, por decir, entra un molino de bola, como se aprecia acá, y se produce una molienda en húmedo. Esto es lo que se conoce, o sea, la arcilla que ha sido triturada en un molino con cierta humedad, ya es una expresión de, dependiendo qué humedad debe tener, ya se efectúa la reducción de tamaño y se almacena en este tanque, ya, y ya recibe el nombre de barbotina. La atomización ya es nada más que una evaporación parcial, es decir, se dispersa finamente estas partículas y en contacto con aire caliente se elimina algo de esa humedad que fue adicionada en el proceso de molienda. Entonces, eso se efectúa acá, ya en este tanque, y se almacena, ya, o sea, aquí a la barbotina tiene un contenido de humedad menor a la que ingresó, y luego se efectúa el prensado. Entonces, el prensado va a permitir tener una masa compacta, una consistencia a través de esta máquina, de tal manera de que sale ya con las formas que tendrá la cerámica. Entonces, este producto que ya tiene las dimensiones de lo que va a ser el piso, entra a un proceso de secado para seguir quitando el contenido de humedad que tiene la masa. ¿Ya? Bueno, luego esta masa se efectúa el proceso de preparación de esmalte y engobe, se efectúa la cocción, ¿ya? Y lógicamente que no todos los pisos salen al 100%, siempre hay defectos. Entonces se hace una clasificación para su posterior empaquetado, ¿ya? Bueno, jóvenes, con esto de acá lo vamos a ver mañana, con lo cual voy a terminar todo el contenido de avance. No les voy a tomar esto en el examen porque es larguísimo. Si les tomo el examen, esto van a morir. Entonces, no es el objetivo. Además, hoy es 21 de septiembre. Hay que aprovechar y felicitarlos a ustedes. Y supérense día a día, porque se avecinan años para ustedes de que tienen que ser competitivos. Bueno, jóvenes, que tengan un hermoso día en este 21 de septiembre, que hoy es su día, y que la pasen muy bien. ¿Listo? Por Gracias. favor.